Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Andrea Cutró, soy doctora en Ciencias Biológicas e investigadora y profesora, y además formo parte de una agrupación, una colectiva de mujeres denominadas Amautas Warmis. Elena Peralta, formo parte también de Amautas Warmis. Me incorporé a este grupo en el año 2018 cuando llegué a Santiago del Estero, donde trabajo actualmente haciendo investigación. Soy becaria postdoctoral de CONICET. Que proviene del quichua, que significa mujeres sabias o del conocimiento. Justamente nuestra agrupación contempla mujeres de diversas partes, primero de Argentina, porque principalmente estamos la mayoría radicadas en Santiago del Estero, pero también hay compañeras nuestras que están en Colombia, Buenos Aires, Tucumán, y forman parte de la agrupación. Amautas Warmis nació en el 2017, impulsado por la motivación personal de cada una de las integrantes, así como también influenciada por el contexto que estamos viviendo y que estamos atravesando de cambios de paradigma. Nuestra primera actividad fue en ese año, a raíz del día en que se conmemora el rol de la niña y la mujer en la ciencia. Nosotros, como nuestra primera actividad que iniciamos en la agrupación, fue armar un taller dirigido a la comunidad, a todos y todas, de distintas edades, de libre acceso, y fue el puntapié inicial para este gran proyecto. Los principales de Amautas Warmis consisten en visibilizar el rol de la mujer en la ciencia a lo largo de la historia y en la actualidad, motivar a las niñas mostrándoles nuevos modelos donde reflejarse, también de construir los estereotipos de género que se establecieron en el mundo científico y promover las vocaciones científicas de las niñas y los niños. Me interesó formar parte de Amautas Warmis porque, al igual que las otras chicas, creo que la ciencia y la equidad dentro de la ciencia son pilares imprescindibles para el crecimiento de una sociedad. Nuestro trabajo dentro de lo que hace Amautas Warmis es fundamental para la sociedad santiagueña. Buscamos promover las vocaciones científicas dentro de los niños y niñas, fundamentalmente de esta sociedad, poder desconstruir esa imagen que se ha formado de los científicos y de las científicas en esta sociedad, y poder mostrar a las niñas que existen otros caminos para poder ellas formarse o visibilizarse en un futuro, mostrándonos nosotras con nuestro trabajo y actividades en el ámbito científico. Amautas Warmis desarrolla distintas actividades a lo largo de este tiempo de su creación, que incluyen la participación de personas de distintas edades, desde niñas y niños a adolescentes y adultos. Por ejemplo, para niñas y niños organizamos talleres interactivos donde les damos la posibilidad a ellos de poder interactuar a través del juego y conocer e introducirse en el mundo científico. Para adolescentes, por ejemplo, el año pasado hicimos el Bifeando Mitos, que consistían en charlas mediante un encuentro en un bar, donde se desmitificaban ciertos mitos referentes a la parte científica y se podía discutir todas las dudas que se podían presentar en los diversos temas. Ya también para los adultos lo que hacemos es una comunicación de la ciencia a través de distintos medios radiales, televisivos, escritos como diarios, donde constantemente estamos comunicando y mostrando los distintos avances científicos y también el papel que tienen las mujeres en esos avances, y mostrando el rol que han tenido las mujeres a lo largo de la historia, que muchas veces han sido olvidadas u o opacadas por los hombres.
se celebra el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y es un día que refleja y sintetiza las actividades que desarrollamos en la Mauta Guarmis, que creo que son fundamentales no solo para la sociedad de Santiago del Estero, sino para todo el mundo. ¿Por qué me parece fundamental nuestro trabajo? Si bien se han conseguido objetivos muy grandes a lo largo de todo este tiempo para incluir a la mujer en la ciencia, existen todavía obstáculos que se nos presentan a lo largo de nuestro trabajo y que nos muestran desfavorables al compararnos respecto a los hombres. Creo que es fundamental poder impulsar más políticas que reflejen lo que se celebra el día de hoy y no solo tomarlo en cuenta el día, sino en todos los días del año el trabajo que se puede lograr para impulsar que las niñas y las mujeres se encuentren más involucradas dentro de la ciencia. Bueno, a Mautas Guarmis en lo particular hay un antes y un después, principalmente porque logré completar o sentir una plenitud en cuanto a la vocación que elegí, así como también lo he reflejado en el resto de mis compañeras. Todo lo que hacemos es por sumatoria de voluntades, de apoyo mutuo, de sororidad. Quiero recalcar que no tenemos financiamiento externo, todas las actividades son propulsadas e impulsadas desde nuestra creatividad y con el esfuerzo material, de tiempo y de voluntades de cada una de nosotras. Y eso creo que es la clave por la cual Amautas tiene su impronta y su trayectoria